Ya 5 proyectos en Galicia sobre la mesa, entiendo que también más en el Cantábrico. El Gobierno presentó una hoja de ruta y estamos todos esperando la publicación de esos planes de ordenación para ver qué pasa finalmente, ¿no? Tenemos con nosotros a Jesús Ferredro Soler, que es subdirector general de Energías Renovables de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO. Jesús es ingeniero industrial y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado desde 2017 y ocupa el cargo de subdirector general de Energías Renovables desde 2018. La verdad que hay que agradecer que esté aquí hoy con nosotros, que dé la cara, porque yo creo que todos tenemos bastantes preguntas que hacerles. Pero primero vamos a escucharles, a ver lo que nos comenta. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Me has metido miedo. No es tan grave como lo pintan. Bueno, voy a intentar hacer una... No sabía muy bien cómo orientar la presentación. Voy a intentar hacer un contexto general para luego ver cuál es la situación particular, porque yo creo que no, de verdad que creo que no es algo tan dramático, ¿vale? Voy a ir un poco rápido, me voy a saltar algunas, ¿vale? Bueno, por tener un contexto climático y energético, podemos decir que las restricciones las políticas climáticas y energéticas o los cambios en la Unión Europea se empiezan a producir a partir del 2007, que se fijan los objetivos para el año 2020 de reducción de emisiones, de penetración de energías renovables y de mejora de la eficiencia. Y desde entonces, estos objetivos han ido aumentando paulatinamente. En el año 2020 era lograr un 20% de reducción de emisiones respecto a 1990, que la cuota de renovables fuera un 20% y que el consumo de energía se redujera un 20% respecto de un escenario tendencial. Cuando se fijaron los objetivos de 2030, la Unión Europea crecieron sustancialmente, la reducción de emisiones pasó a ser un 40% y la cuota de renovables ha ido aumentando, primero el 27%, luego el 32%. En los últimos años parece que este proceso incluso se acelera, ¿no? O sea, ya no da tiempo casi ni a cumplir los siguientes hitos para fijar nuevos objetivos. Tras el COVID se lanzan los Recovery Plan, que están muy orientados a la reducción de emisiones y a la potenciación de las energías renovables. Se aprueba la Ley de Clima de la Unión Europea. Se aumenta aún más el objetivo de reducción de emisiones, que pasa de ser el 44 a ser el 55. Se lanzan nuevos paquetes normativos. Con la crisis de Ucrania y la dependencia energética se lanza el paquete de REPowerEU, que pretende reducir la dependencia y además que sea más renovable. Bueno, no quería ser exhaustivo con esto, solo plantear que es objetivos cada vez más exigentes y además cada vez más rápidos, ¿no? Y esto se va articulando en función de una serie de estrategias, de planes de la Unión Europea, y hay una estrategia que es el que nos toca en este caso, que es la de energías renovables marinas, ¿vale? Esta situación, no sé por qué se me ha pasado unas cuantas, ahí. Esta regulación comunitaria se va trasladando al ordenamiento jurídico nacional, una serie de hojas de ruta, de estrategias, de objetivos. Quizá el más importante, porque es el más estratégico, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que genera o proporciona los escenarios para el año 2030 del sistema energético y climático. Se cuantifican emisiones, se cuantifica mix energético. Este plan se completa con una serie de hojas de ruta y de estrategias, y aquí bueno, pues nos afecta en este caso la hoja de ruta de eólica marina y energías del mar, que se aprobó a lo largo del 21. Cada vez que le doy se pasan 3, no sé qué. Bueno, el plan tiene como objetivos, o plantea unos objetivos para España de llegar a el 23% de reducciones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Esto es muy exigente, más de lo que parece. La media de la Unión Europea es el 40% respecto a 1990. La media nacional es el 23%, parece que es menos, sin embargo es mucho más, porque en el 1990 el desarrollo económico de España era mucho menor que el actual y las emisiones fueron creciendo hasta el 2005. O sea, en el 2005 las emisiones superaban un 20%, más o menos, las emisiones del 90, las emisiones españolas. Por lo tanto, bajaron un 23% respecto
del 90 significa bajar un 20 hasta volver a situarse en el 90 y luego ya reducir un 23, ¿no? Y aquí pues aparecen subobjetivos. Las cuotas de energías renovables deberían alcanzar un 43%, se debería tener mucha más eficiencia y además se apoya mucho este plan en el sistema eléctrico, que debería pasar al 74% de energías renovables. 74% es mucho. Bueno, y aquí tenemos el plan, el POEM, ¿no? que solo he traído una presentación para no hablar de él, porque hay poco que decir en este momento. Ya se elaboró durante los últimos 2 años, está en la última fase de evaluación y se aprobará en breve. No sé si será 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero se aprobará en breve, ¿no? Sabéis que en este plan aparecen las zonas, antes aparecían zonas de uso prioritario, zonas de alto potencial. En total, unos 7.000 kilómetros entre España, 4.400 la demarcación noratlántica. No sé, yo por lo menos no sé cuáles son los datos finales, pero intuyo que serán algo menos de 3.000 kilómetros cuadrados los que estarán incluidos en estas zonas, ¿no? Estas zonas, la zona de uso prioritario desaparece, se quedarán solo zonas de alto potencial y son aquellas zonas en las que hay recurso eólico, que hay viento, que hay poca profundidad, bueno, poca, profundidad inferior a 1.000 metros y que no interacciona con otros usos que lo hacen totalmente incompatible, ¿vale? Esto no quiere decir que se vaya a construir eólica en todos esos polígonos, sino solo es donde posibles candidatos, digamos, ¿vale? Me gustaría quedarme en esa. Vale. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la Unión Europea? La Unión Europea se plantea llegar en el 2030 a 60.000 megavatios. Para poner estas cifras en contexto, la demanda pico española de energía son 42.000 megavatios, ¿vale? Esto es para todos los países de la Unión Europea en el 2030 y en el 2050 300.000 megavatios. El parque español, teniendo en cuenta las renovables y las no renovables, son unos 100.000 megavatios, para poner en contexto. O sea, estamos hablando de más o menos el mismo orden de magnitud de potencia eólica en toda la Unión Europea que el parque generador español. Cada país ha elaborado sus estrategias, sus planes, y esto es lo que ahora mismo está manejando los distintos países de la Unión Europea. Tenemos aquí 2 columnas, potencia que ya se ha construido y potencia planificada, ¿vale? Bueno, pues los datos saltan a la vista, ¿no? O sea, Reino Unido ya tiene instalados 12.000 megavatios, Alemania tiene 7.000 megavatios, Países Bajos 3.000, Dinamarca 2.300. Sus objetivos son 50.000, 30.000, 21.000, 9.000, Portugal 10.000, Irlanda 7.000, ¿vale? Y el objetivo español, que está fijado en la hoja de ruta, es entre 1.000 y 3.000 megavatios. O sea que, vamos, no se puede decir que seamos un país muy ambicioso en eólica marina, ¿no? Pues principalmente porque tenemos otros orígenes de energía que además son más económicos, ¿no? En España tenemos mucho recurso fotovoltaico, la potencia fotovoltaica está creciendo mucho y tenemos bastante potencia eólica en tierra, ¿no? Como 25.000 megavatios. Entonces, bueno, pues el despliegue no es tan rápido ni tan intenso como en otros países. También difiere la tecnología porque, bueno, pues en España la solución tecnológica de la eólica marina pasa por tecnología flotante, mientras que en otros países es tecnología fija porque la batimetría es menor. Bueno, pues tenemos entre 1.000 y 3.000 megavatios, es el objetivo para el 2030. Esto será algo así como entre 300 y 900 kilómetros cuadrados de espacio entre todas las demarcaciones, ¿vale? Yo creo que después de la evaluación y del trámite de audiencia, en el POEM quedarán, supongo que más de 5.000 kilómetros cuadrados, pero no muchos más. O sea que, bueno, se está ocupando, pues no sé, a lo mejor el 15% del POEM, una cosa así. Se ocupará en el mejor de los casos. Estos son un poco los objetivos. Me gustaría hablar un poco de la norma, porque esto es donde yo creo que va a estar el cambio fundamental, ¿no? Ahora mismo hay una normativa en vigor, que es el Real Decreto del 1028 del 2007,
Este Real Decreto regula cuál es el procedimiento para poder construir un parque, ¿vale? Tenía una característica y es que el procedimiento se iniciaba por los promotores. O sea, eran los promotores, aquellas empresas en construir un parque en determinada zona, quienes hacían una petición de reserva para una zona concreta. Y a partir de esa petición de reserva se hacía un estudio de caracterización en el que se obtenían todos los parámetros y características de la zona, ¿vale? Se presentaron solicitudes en aquellos años, en el 2008, 2009, 2010. Nunca se llegó a hacer ninguna caracterización de zona y estas solicitudes, pues existen porque se presentaron, pero no se han llegado a producir ni podrán llegar a muy lejos, ¿no? Y este marco va a ser totalmente sustituido. O sea, este marco está en vigor desde el 2007, como decían, no se ha aplicado a ningún parque comercial y va a ser sustituido. Va a ser sustituido una vez que se aprueben los POEM, una vez que ya está aprobada la hoja de ruta, tendremos que generar un nuevo marco normativo y eso es en lo que estamos trabajando ahora, que sustituya a este marco del 2028. En el 2000, en el año 19-2000, empezó a haber cierto interés por los promotores por ver a la eólica marina. Y una de las medidas que se adoptaron en ese momento para que no hubiera un crecimiento desordenado fue precisamente paralizar las solicitudes en este marco 1028. Entonces, en 2021, mediante un Real Decreto Ley, digamos, por simplificarlo, se cerraba la ventanilla de este Real Decreto. No se aceptaba ninguna petición más de parques eólicos, ¿vale? Por lo tanto, los que se habían presentado en 2009 y 2010 no habían prosperado porque nunca se hizo la caracterización de zona y además se limitaba la aparición de nuevos desde el año 2001. Sí se podían presentar parques de menos de 50 megavatios siempre que tuviera un informe positivo del CSIC y de IDAE por ser parques innovadores. Y creo que no se ha concedido ninguno de esas situaciones, ¿no? Con lo cual tenemos realmente un Real Decreto que está en vigor, pero que por el que no se puede llegar a obtener una autorización administrativa porque está bloqueada la entrada, no se pueden presentar solicitudes, ¿vale? Y, sin embargo, vemos muchas noticias de este tipo, ¿no? Burbuja eólica en todos sitios, 14.000 megavatios, 15.000 megavatios, ¿no? Pero aquí es importante tener en cuenta qué significa eso y por qué se produce. La realidad es que cualquier procedimiento administrativo se inicia con una solicitud y acaba con una resolución, estimatoria o desestimatoria. Esa solicitud se llama autorización administrativa previa, que es lo que te permite presentar los proyectos de detalle y solicitar la declaración de impacto ambiental. De esas no hay ninguna estimatoria en este momento y no hay prácticamente ninguna presentada con viabilidad, ¿vale? Hay alguna presentada que se ha resuelto desestimatoriamente y está en contencioso, pero no hay ninguna resuelta. ¿Qué es lo que aparece en los medios de comunicación muchas veces? Lo que aparece es un trámite previo, que sí que es el promotor el que puede iniciarlo, que consiste en la solicitud de la determinación de alcance. O sea, se pregunta, oye, ¿qué necesitaría yo estudiar si quisiera construir allí un parque? En eso consiste la determinación de alcance. Y el órgano sustantivo correspondiente hace las consultas a los que puedan estar afectados. Ese trámite lo inicia el promotor y es un trámite medioambiental, no está relacionado con la regulación de eólica marina. Por lo tanto, no se puede limitar, es un reglamento de la Unión Europea. Pero no aporta nada, no aporta ningún derecho ni aporta ninguna ventaja al promotor, ¿no? Sin embargo, ventaja desde el punto de vista de la tramitación, a lo mejor le aporta ventajas desde el punto de vista de poder hacer una nota de prensa o poder posicionarse en el mercado, pero nada más, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo no tenemos ningún parque en construcción ni en expectativas de construirse. De hecho, los parques eólicos marinos no son hoy en día viables económicamente per se. O sea, no se construyen, entre otras cosas, porque al precio del mercado, bueno, coyunturalmente de estos meses que están muy altos, sí, pero no en el largo plazo son rentables, ¿no? Y, de hecho, el nuevo marco lo que tratará es de otorgar 3 características que son necesarias simultáneamente para que un parque sea
pueda ser construido, ¿no? La primera es otorgarle el espacio, que tendrá que ser una concesión. La segunda es tener acceso a la red, que tiene sus restricciones, porque no hay acceso infinito, sino que es un recurso limitante. Y el tercero es un régimen económico, ¿vale?, de apoyo que le permita tener la viabilidad económica. Sin esos tres elementos difícilmente se podrán construir parques eólicos, ¿no? Y este es el objetivo del nuevo procedimiento, ¿vale? También tiene alguna característica, no está aprobada la norma. Se hizo un trámite de audiencia previa en verano y todavía no tenemos textos. Pero, bueno, la orientación inicial es que en este caso será un procedimiento iniciado por la Administración, no por el promotor. O sea, que tendrá que ser la Administración la que decida cuáles son los polígonos en los que se desarrollarían esos parques, ¿no? Y la otra clave de este proceso es que se trata de que sea un proceso participativo, en el que todos los agentes que puedan estar afectados se involucren. Y se involucren porque si se involucran, la solución que pueda salir posiblemente sea mejor para todos, ¿no? En el último caso, siempre en la tramitación de cualquier proyecto de este tipo, existe una declaración de impacto ambiental en el que hay un trámite de audiencia general, pero lo que pretendemos con la nueva normativa es que sea previo, o sea, que antes de incluso hacer los concursos y las subastas, todos los agentes puedan participar presentando ya, pues, propuestas de mejora en el diseño. No sé si en una determinada zona conviene que los aerogeneradores estén más o menos separados, que haya canales para que se pueda navegar, criterios de diseño que faciliten la compatibilidad, ¿vale? Eso es una cosa en la que queremos trabajar y que en esa primera fase pues se pueda mejorar. Entendemos que si se oye a todas las partes, pues es más fácil que el resultado sea también satisfactorio a todas las partes. Es ¿cómo diría yo? Es el vecino nuevo que lleva el edificio, pero no tiene por qué ser un vecino molesto. Si se quedan claras bien las normas de convivencia, pues simplemente será un nuevo vecino. Es un nuevo vecino que además puede traer también oportunidades, puede ser una persona simpática y agradable, ¿no? Aunque, claro, como es nuevo, pues se desconfía siempre un poco, ¿no? Pero bueno, esta es la situación y este es el contexto. Realmente está habiendo, sobre todo en los medios de comunicación, y yo creo que es promovido por las propias empresas, como si esto fuera ya de aquí a mañana, y realmente no hay ninguna autorización hoy que sea viable dentro del procedimiento administrativo. Y hay una norma que se tiene que elaborar, luego habrá que hacer unas subastas, y luego estamos hablando de que los primeros parques estarán 5 o 6 años en construirse y habrá un proceso de 2 o 3 años hasta que se produzcan las adjudicaciones, ¿no? O sea que estamos a tiempo todavía de hacer una norma buena y de que luego en la tramitación de los proyectos pues sean proyectos que sean compatibles con el resto de actividades. Y poco más. Muy bien, Jesús, pues voy a disparar yo primero, la primera pregunta. Antes comentabas que, bueno, que en el POEN van a estar establecidas, identificadas áreas potenciales y que se van a tener en cuenta pues, el resto de actividades que se realizan en la zona. ¿Qué garantías da el MITECO al sector pesquero? ¿Qué garantías en qué sentido? ¿De continuidad o con relación a su capacidad para seguir trabajando en esas zonas? Bueno, yo creo que lo importante es la primera parte, ¿no? La primera parte es cuando todavía no está la norma. O sea, esto son solo especulaciones, ¿no? Pero en la primera parte lo que se pretende es que cuando se va a definir las zonas, ese trámite sea conocido y abierto a todos los agentes. Entonces, que se puede decir, oye, pues este parque en esta situación es extremadamente perjudicial por esta razón. Pues entonces se pueden desplazar, se pueden mover. Hay que llegar a un caladero que está por aquí. Pues entonces se puede diseñar un canal de paso. O sea, hay alternativas y en esa primera parte lo que se tratará es de que las actividades sean compatibles, que no haya perjuicios. ¿Alguien del público quiere decir algo? María del Carmo. Os voy a pedir que los que intervengáis seáis concretos con las preguntas.
Hola. Bueno, non lo sé, a lo mejor sí. É unha pregunta corta e técnica. A parte de que a Administración fixe a ubicación do novo parque eólico, a evacuación da enerxía producida será por cable, como é lógico, non? Aéreo ou submarino. E a segunda parte é, ese cable submarino é compatible ca existencia de pesca? El parque tendrá que ser, o sea, la línea tendrá que ser submarina, claro. Pues depende de las artes y depende de la zona, entiendo, y de la profundidad. Pero eso, o sea, esa pregunta es demasiado concreta, o sea, hay que ver el parque. No, demasiado concreta. No, pero vamos a ver, el parque estará en un sitio, evidentemente. La solución que se dé a la línea depende de dónde está el parque, depende de la batimetría del fondo. O sea, ¿cuál va a ser el trazado de la línea? No sé cuál es el trazado de la línea. ¿Molesta mucho el trazado de la línea en la pesca? Esas son las cosas que hay que ver en la primera fase. O sea, en las primeras fases en las que se... Pode que a pesca non lle moleste nada, pero a industria eléctrica sí. ¿Cómo, perdona? O cable, pode suceder que a pesca, o cable non lle perxudique nada, pero a industria eléctrica pode poñer pechas a ese paso e uso da mesma zona para a pesca. Ah, bueno, vale. O sea, lo que me estás planteando es que se cree como una especie de servidumbre de paso, una cosa así. No está, ahora mismo no está regulado. Pero tampoco, media milla alrededor, nada. Pero bueno, dependerá de qué? Pues entiendo. A ver, vamos a ver. Es que, perdona, mira. Había por ahí un turno de palabra también. Mira. Buenas tardes, soy José Pino. Soy el gerente de un barco de arrastre de este puerto y durante 30 años he sido patrón de pesca en barcos arrastreros en este caladero. A ver, lo que usted nos está vendiendo es la ocupación de nuestro medio de vida por aerogeneradores. Yo creo que se da cuenta, acaba de decir que tenemos 25.000 megavatios instalados, que es a lo que aspira el segundo país de instalar en eólica marina. Gran Bretaña, Alemania, el tercero no sé quién era, pero el tercero ya no tenía 25.000. Y nos quieren instalar de 1.000 a 3.000 en la mar. No es la cantidad que quieran establecer, es lo que va a suponer para nuestras empresas el uso y ocupación de nuestro medio de vida, que es el caladero. Le digo más, por supuesto, el caladero tiene un dueño, que es el Estado. Nosotros no somos dueños de nuestro caladero, pero nosotros sí somos dueños de la cuota de pesca que a mí me da el Estado para utilizarla. La cantidad de pescado que yo puedo quitar de ese caladero. Ustedes nos están ocupando donde nosotros vamos a regular en el tiempo, durante el año, lo que yo puedo pescar. Es decir, ustedes van a ocupar algo que igual no tiene incidencia en algún mes del año, pero sí va a acabar tener incidencia en otras épocas del año. Nos van a entorpecer el uso temporal de una parte de nuestro caladero. Nos vamos a juntar, o sea, la pesca la determina el esfuerzo pesquero en un área. Ustedes nos están metiendo una veda temporal no, definitiva. Y ya no es lo que ocupan, porque mire, si usted viene aquí y nos vende de que van a ocupar parte del caladero, pero el litoral se va a ver beneficiado, si usted me dice, no, se van a poner en el norte de Lugo unos parques eólicos, pero el norte de Lugo va a tener luz gratis. Ya haremos nosotros lo posible por torear las áreas de pesca porque estamos beneficiados. No, es que se va a dar parte del caladero sin nada a cambio. No se nos da ninguna contraposición, por eso ustedes no llegan al pescador, bajo ninguna circunstancia. Primero eso. Segundo, nos está vendiendo que por menos de 1.000 metros, que se estudian las situaciones por menos de 1.000 metros. Mentira. Todos los estudios que tenemos en nuestras manos están por tierra de 300 metros, que es la zona más trabajable. Es más, lo tendrían muy fácil.
Aquí ahora mismo hay 4 zonas de veda que acaba de imponer el mercado común. Pónganse ustedes en las áreas de veda. Nadie mejor que ustedes para proteger los corales. Perdón. Vamos a la pregunta porque hay mucha gente que quiere intervenir. Entonces, No, es una reflexión, ya no es ni una pregunta. Muchas preguntas. Claro. Pero voy a hacer otra reflexión. Planteas ocupar como si se ocupara el 100% de la extensión. A ver, no lo acabas de entender. Sí, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. De forma temporal. No, lo entiendo. Me quitas una parte, yo tengo que centrar mi trabajo donde no hay las Pero quizá es como decir que no puedo aparcar en un aparcamiento del Carrefour porque hay una farola. De por vida. Porque hay una farola. Entonces dices, no, en la farola no puedes aparcar, pero Es que en no el voy a poder aparcamiento del aparcar ahí. Carrefour hay mucho espacio. No voy a poder aparcar ahí de por vida. Planteároslo así, ¿eh? Pero el planteamiento no puedo hacer de por vida en qué espacio y respecto de qué zona. Yo creo que eso es importante. Es importante porque estamos hablando... Habéis dado con la zona más rica de la pesca y donde se concentra ahora mismo el 85% o el 90% de la pesca de fondo en el Cantábrico. Y es aquí a donde venís a poner. Igual que se pusieron los aerogeneradores de tierra, porque Cantabria no tiene una. La Autonomía de Madrid no tiene un aerogenerador. Están en Galicia. Por cierto, nos tendréis que explicar, porque nadie nos lo explica, si se necesita tantos megavatios este país, por qué los aerogeneradores de tierra que están instalados de viejo no se les renueva con el doble de potencia los motores y cubrís la demanda. ¿Sabes por qué? Porque eso lo tienen que acometer las compañías y les va al bolsillo. Y los parques de la mar son subvencionados, posiblemente, en su gran mayoría por Europa. Es eso, no hay otra cosa. vamos ahí a la pregunta. En brevedad, de verdad, porque vamos muy retrasados. Ferrero, me parece que eres, ¿no, señor Sí. Ferrero? Vamos a ver. Yo 2 preguntas. Una que yo veo con parangón que se menciona eólica marina flotante. Pero en algún sitio tiene que hacer fondo, tiene que anclar. O van a estar aguantados por un supply, cada molino. Pregunta. Segunda, creo que ya lo dijo José Pino, pero le pregunto, ¿han estudiado si en esos polígonos hay corales, esponjas, plumas y demás? Porque no vaya a ser que solamente se le aplica la pesca si hay corales, esponjas y plumas. Entonces, como decía él, si ya tenemos esas zonas vedadas, pónganse ahí, en esas zonas vedadas. No vayan a poner una zona nueva, porque si no tenemos las 87, que ves, no es que tengamos todas, son 87 desde Irlanda hasta Tarifa, pero ahora van a ser más si son distintas. ¿Han comprobado eso o no han comprobado eso? ¿Se han sentado a hablar con los pescadores? Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo en particular no, porque yo no he participado en la elaboración de los POEM, pero por la información que yo tengo sí que ha habido varias reuniones de la Dirección General competente con pescadores, ¿no? ¿O no ha habido ninguna? ¿Han llegado a un acuerdo? Porque puede ser oído el sector. Muy bien, oído el sector. Bueno, pues Sí. no, los POEM no me corresponden a mí, pero creo que la superficie se reduce un 30 o 40%. Pues transmítaselo a quien se lo tenga que transmitir. Igual que vino el año pasado otra subdirectora, se lo transmiten a quien se lo tenga que transmitir. Pero he visto que no ha calado. No, porque aquí el año pasado ya se habló de este en tema. el... Y he visto que ha pasado un año y no ha calado. Dígaselo al Minteco, que mucho de ponerle spins, que estamos en el año 2020 cerrando unas empresas que ahora han tenido que volver a abrir porque la energía con Ucrania y que ha subido y se ha encarecido, han tenido que abrir. Y me refiero, por ejemplo, a las Pontes. Ha tenido que volver a abrir. Pero... Estamos con las fechas 2030, 2050. Piano, pasiño a pasiño y a modiño. A ver, algo se habrá hecho si se reduce el espacio en un 30 o 40%, ¿no? Es que cuando se hacen afirmaciones de no hay ninguna comunicación, no se habla... Yo he dicho, se han
Sí, pues yo entiendo, no. Si no hubiera habido ese tiempo de análisis y de reflexión, estarían seguramente en los mismos polígonos que estaban hace un año. Y parece que se ha reducido en un 30 o 40%. Por lo tanto, eso hace pensar que sí que ha habido ese periodo de reflexión, ¿no? Torcuato. Sí. Bueno, boa tarde. Son Torcuato Teixeira, da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores e da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños. Moi concreto, é evidente que o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico está obrigado a ordenar o espacio mariño, e esa obrigación é unha obrigación que ven derivada da Directiva Marco, que obliga aos Estados membros da Unión Europea a ordenar os espacios mariños. A miña pregunta é moi concreta. Plantéxase por parte da Administración a hipótesis de que, tendo en conta que, por exemplo, só entre Galicia e Asturias hai máis de 300 caladoiros de pesca catalogados, tendo en conta a importancia que tería a implantación dese tipo de industrias en unha zona que depende económica e socialmente de forma tan importante da pesca, da actividade pesqueira, plantéxase, insisto, por parte do Ministerio que nesa ordenación se deixen estas importantes zonas libres de zonas potenciales ou, polo menos, se estableza un protocolo, como se está facendo en Alemania, para que antes de establecer posibles zonas dispoñibles para a instalación destas industrias durante 2 anos se estudian os posibles impactos que poda haber en esas zonas que podan ser susceptibles de utilización, ou se vai implantar en base a urxencias artificiales un modelo como o que teñen en Bélxica ou Alemania, que non son precisamente potencias pesqueiras. Nada máis, gracias. No sé si entendiste bien el gallego. Sí, y además me he dejado otra pregunta, ¿no? Que está relacionada con los estudios de corales y las esponjas. Eso tocará en su momento. O sea, ¿y cuándo es el momento? Pues cuando se empiece a analizar en profundidad cuáles son los impactos de cada uno de los parques. No en el POEM. ¿Perdona? No, estoy apuntándome las preguntas que me están haciendo porque como son muchas, se me ponen esponjas. O sea, como son muchas, es que si no se me pasan como me ha pasado antes. No estoy contestando por teléfono. Ya. Ni los corales tampoco, no son. Efectivamente. Pero hay que ver en qué momento estamos, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos es que se está haciendo una primera planificación genérica de determinación de áreas posibles. No, sí o sí no, de determinación de áreas posibles. Después de eso hay que hacer los estudios de detalle, después de eso hay que hacer toda la tramitación medioambiental. O sea, no es la definitiva, no se van a ocupar. Creo que el espacio de todos los POEM nos llega al 1% de la demarcación, que con un 5%, un 8%, no me acuerdo del dato, solo de las áreas ya marcadas en los POEM se cubre todo el objetivo de potencia. O sea, no se va a ocupar todo el espacio. Creo que cuando se ven las cifras, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y a la pregunta de Torcuato está un poco relacionada, ¿no? O sea, cuando el parque se vaya a construir, pues habrán sucedido todas esas fases, pero no estamos ahora mismo en este momento, ¿no? Solo un segundo, solo unha apreciación. Torcuato, perdón. Falaba do protocolo de Alemania, porque, bueno, eu estou estudiando un pouco o que se fan en outros países, e, efectivamente, o protocolo de Alemania non é en base a proxectos concretos, sino en base de establecer posibles zonas susceptibles de uso. Hai un protocolo que dura 2 anos, pero, claro, é dicir, hai que estudiar os diferentes impactos que pode ter múltiples e variados, porque, evidentemente, unha industria desas características impacta no medio e no ecosistema. Entón, antes de prever posibles zonas susceptibles, e ir ao caso concreto, se estudia, e por eso, por parte do sector e por parte da plataforma, en este caso, se pediu do IEO que non se aportou, ao final, unha cartografía dos estós marinos. Nestes momentos se está intentando ordenar os espacios marinos sin ter esa cartografía dos estós marinos. Co cal, partimos da base de que o principio de precaución do que nos falaba Santiago Cerviño, no caso da implantación de eólica marina, desaparece. Esa é a realidade. Por iso a minha pregunta era, se está planteando, en vista de que hai este déficit de información, deixar, evidentemente, espacios marinos para a eólica marina cero, en blanco, en tanto en canto non teñamos a suficiente información para saber que posibles impactos pode ter
sobre todo en zonas tan sensibles como é o Cantábrico? Esa fase que estás comentando es lo que en la normativa anterior era la fase de caracterización de zona, que es la profundización en las características de cada uno de los emplazamientos, y esa no es la fase en la que están ahora mismo los POEM. Los POEM son una planificación previa. O sea, esa fase se llegará cuando ese Real Decreto esté aprobado y se ordene esos estudios previos. Eso es una fase posterior, por eso decía. Y después de esa fase habrá que hacer los estudios medioambientales de cada uno de los parques. Bueno, Jesús, vamos a ir cerrando ya el debate. Muchísimas gracias por participar. La verdad que se agradece que alguien del Ministerio se siente aquí y responda a las preguntas. Como ves, el tema preocupa. Y bueno, esperemos que esa comunicación entre el Gobierno y el sector se vaya mejorando, ¿no?, en este tema. Gracias. Muy bien. Y antes os comentaba que